van a llevar adelante un proceso histórico que tiene que tener obviamente, ojalá, una posibilidad positiva para el crecimiento de Chile, ¿no? Como país y un reencuentro entre los ciudadanos, que ese es otro de los temas que la constituyente tiene que lograr, ¿no? Que Total. a veces no se logra, a veces Ujú. no se logra, lo digo porque nosotros seguimos en una especie de esfera de confrontación bastante compleja. Ah, ya. Bueno, esas son algunas de las cosas que vamos a explorar hoy día y que nos interesa mucho conocer su experiencia. Entonces, para partir, en primer lugar, me gustaría preguntarle en qué contexto se da inicio al proceso constituyente de Bolivia. Y cuál cree usted que son los principales elementos que motivaron que se iniciara este proceso constituyente. Bueno, antes que nada, a nombre de la Cámara Nacional de Comercio, de su presidente, el doctor Rolando Kempf, y de nuestro gerente general, que es el ingeniero Gustavo Jáuregui, yo les agradezco mucho la entrevista que nos hacen como Cámara Nacional de Comercio. Y bueno, a la pregunta, yo diría que no se puede entender el proceso constituyente sin antes establecer un marco histórico, ¿no? Mm. Sin cierres adecuados que lamentablemente han provocado luego movilizaciones y movimientos por la visión contraria de unos y otros, ¿no? Con respecto del Estado, un Estado que para muchos es un Estado insurgente, por culpa obviamente de caudillismos y falta de consolidación, institucionalidad democrática. Entonces, yo partiría tal vez del año 1952, esta llamada Revolución Nacional, Mm. que amplía, digamos, una visión popular de lo urbano, lo obrero y lo campesino, que decanta en la instauración de un gobierno del movimiento nacionalista revolucionario, encabezado por el doctor Víctor Paz Estensoro, ¿no? Con una alianza precisamente obrero-campesina y con ciudadanos que llevaron adelante el Estado del 52. Ese Estado del 52 establece una reforma agraria, una nacionalización de las minas, una ampliación del sufragio universal, en las que por primera vez se incluye a los campesinos, ¿verdad? A la mujer para que vote. Mm. Imagínate, el 52, ¿no? O sea, recién las mujeres podían votar. Un proceso reformista, revolucionario, sumamente interesante, con luces y sombras, como siempre, ¿no? Un gobierno que también eliminó a punta de sangre y gatillo a una fracción política de jóvenes intelectuales opositores al movimiento revolucionario que era la Falange Socialista Revolucionaria, Mm. cuyo pensador profundo era Óscar Unzaga de la Vega. Lo digo pensador profundo porque al leer los textos que él escribió, era un amante del país, ¿no? Era un amante de una bolivianidad distinta, una unidad que él buscaba, alguien que no dejó, lamentablemente no se dejó surgir con esas ideas y murió en manos de quién sabe quién, ¿no? Acribillado a balazos. Lo que algunos expertos llaman en este, digamos, contexto revolucionario es el inicio incipiente del nacional desarrollismo, es decir, empezamos a mirar el Estado como una posibilidad cierta para el desarrollo general. Los actores entonces, excluidos de aquel momento de la escena política institucional, entran de una manera fuerte a ser parte de los gobiernos que en ese momento eran parte del movimiento nacionalista revolucionario. Ahí está la Central Obrera Boliviana, la COP, que se ha vuelto una entidad muy fuerte en ese momento, ¿no? Fundada precisamente por la coyuntura de la revolución, esta revolución del 52, y encabezada por su máximo líder histórico, Juan Lechín Oquendo, ¿no? Que es obviamente un ícono para los revolucionarios obreros de este país. Luego de ello, Bolivia entra en una serie de gobiernos de facto, como tú sabes, muchos gobiernos militares hasta 1981, con toda la consecuencia que ello lleva, obviamente reformas coyunturales que tienden a fijar una visión especialmente, digamos, definida a favor de ciertos rubros, de ciertos sectores,
¿no? Los militares, en definitiva, eran los que más se beneficiaban en estas coyunturas, la corrupción era enorme, ¿no? Y el país queda como de lado. La llamada Unidad Democrática Popular, que era la UDP, ganó una elección en el 78, pero obviamente los gobiernos militares no le dejaron tomar el gobierno, y toma el gobierno en 1982. Hernán Siles Suazo, entre 1982 y el 85, en una alta conflictividad social, toma el gobierno, llena de tensiones económicas, un bloqueo parlamentario que no le deja gobernar, y el modelo neoliberal supuestamente se impone en aquel momento, en 1985, porque, como tú sabes, hemos vivido la peor crisis económica y de hiperinflación en el mundo sin que tengamos guerra, ¿no? Entonces, vamos a decir, un pan costara, vamos a decir, 10 centavos, termina costando 1 millón de bolivianos, ¿no? O sea, esa era la hiperinflación, que uno iba en carretilla a comprar las cosas y no servía para nada el dinero, ¿no? Esta crisis económica tremenda tuvo como consecuencia la unión de una serie de partidos de la derecha, y ahí vuelve a surgir Víctor Paz Estenssoro, ese Víctor Paz Estenssoro del 52, que había sido 4 veces con esta, la cuarta vez que fue presidente del Estado, eh, logra con otros líderes estabilizar de alguna manera el país, pero con un alto costo social, ¿no? Despide una ingente cantidad de trabajadores de las minas, etcétera, que pertenecían al Estado, y estas personas terminan trabajando en un lugar que se llama Chapare, el Chapare Cochabambino, sembrando coca, y se vuelven cocaleros, ¿no? Y Mm, obviamente eso se une al concepto del narcotráfico, etcétera, sí. ya que eso después, ¿no? Pero al principio simplemente, vamos a decir, desocupados que empezaron a trabajar en los cocales, ¿no? Entre 1993 y 97 se marca la intensificación del llamado neoliberalismo en el mundo popular. Por su parte, digamos, hay un fuerte movimiento obrero encabezado por la COP y una creciente presión de movilizaciones indígenas en su necesidad de generar reformas de apertura en las que ellos se puedan reflejar en los gobiernos, es decir, no se tomara en cuenta a los indígenas de la manera que ellos querían que se tome en cuenta, ¿no? Lleva entonces en estos años una reforma constitucional provocada por estos movimientos en 1994. Acuérdate que Sánchez de Lozada toma ese primer gobierno y trae una serie de condiciones, ¿no? Él hace una serie de reformas, entre ellas hace la reforma constitucional del 94, en la que, si bien los indígenas establecían que debería haber un plurinacionalismo, ¿no? Plurinacionalismo, se queda solamente con la condición de multiculturalidad, o sea, el Estado reconoce la multiculturalidad del país, con una reforma educativa que incorpora la enseñanza bilingüe. Hay que decir que es interesante porque recuperan el aymara, el quechua, etcétera, como parte de una lógica, pero no se aplica. La verdad es que la Constitución dice eso, pero no se aplica de manera clara. Ya. Eh, También hablan de la participación social y ciudadana. Tú sabes, la participación popular fue una normativa muy interesante que municipalizó el país, ¿no? Logró municipalizar el país, reformando la estructura que antes teníamos demasiado centralizada en el gobierno ejecutivo, ¿no? En el órgano ejecutivo. Este proceso de municipalización fue muy interesante porque le dio al país la posibilidad de crecimiento regional. Bueno, al debate se agregan los reclamos de los indígenas nuevamente de tierras bajas, que hacen una serie de movilizaciones muy interesantes sobre un contexto que ellos hablaban de tierra, territorio y soberanía. Ese tierra, territorio y soberanía era muy complejo de manejar, porque ellos querían que sus territorios sean autónomos y manejados por ellos mismos, con normas de ellos y con leyes que ellos puedan elaborar, ¿no? Entonces, eso vamos a decir que es un primer hito.
Un ya, primerito, los indígenas que establecen un criterio que querían tierra, territorio y además gobernabilidad. Como hito, las movilizaciones sociales ocurridas entre los meses de abril y septiembre del 2000 pusieron también de manera insoslayable, lamentable, junto con el rechazo a la privatización del agua en manos de las empresas transnacionales en ese momento, la demanda social por un nuevo orden constitucional. Ahí comienza en el 2000 un concepto de un nuevo orden constitucional, apareciendo progresivamente la idea de convocar a lo que podríamos decir una asamblea constituyente. Por primera vez, de, vamos a decir, de manera formal, empieza a hablarse de una asamblea constituyente. Estas movilizaciones de la llamada Guerra del Agua dieron una postura muy rígida sobre la visión de los ciudadanos con respecto a la explotación de los recursos naturales. Ahí está el otro hito. mm, Recursos naturales tienen que estar en manos del Estado, decían, no pueden estar en manos de los privados. Los privados lo único que hacen es saquear, ¿no? Y llevarse todo lo nuestro, etc. ¿Qué destacaron en febrero del 2003? El 2003 se intensifican estas movilizaciones provocadas por la figura del Malcu, ¿no? Y de Evo Morales. Son mm, dos figuras diferentes, pero que tenían una visión socialista, indigenista, Malcu indigenista y Evo Morales socialista, que son fuertemente reprimidas en la ciudad de La Paz. Y ahí se inicia lo que nosotros conocimos como Febrero Negro, mm, ¿no? Que murieron varias personas, hubo una serie de lamentables sucesos. Y este octubre del mismo año, la gigante movilización violenta de rechazo del anuncio de exportación de gas bajo la fórmula de salida por un conducto o gasoducto por Chile. Motivación que hizo que se estalle en una especie de movilización total y una guerra del gas que culminó en la destitución por parte del sistema popular, vamos a decir, del presidente Sánchez de Lozada, ¿no? Él renuncia y se va del país. Con ello emerge lo que llamamos la Agenda de Octubre, es decir, una agenda impulsada por los movimientos sociales, populares e indígenas y el Consejo Nacional de Aires y Marcas del Collasuyo, que se llama CONAMAC, ¿no? Son movimientos muy fuertes y allí se inicia una sucesión de presidentes e inestabilidad política muy grande. Primero, Carlos Mesa, que reemplazó a Sánchez de Lozada, luego la sucesión presidencial por parte del presidente del Congreso de aquel momento, el señor Orlando Bacadíes, que promulga una ley de hidrocarburos, un poco para apaciguar a la gente, estableciendo una serie de criterios muy favorables para Bolivia en cuanto a la explotación de los hidrocarburos, ¿no? En Boca de Pozo, etcétera, del 2005. Eh, Luego, la movilización sigue en las protestas, etcétera, y él no puede seguir adelante, renuncia y por constitucionalidad le tocó a la Corte Suprema, en ese momento el doctor Rodríguez Belcé, asumir el mandato constitucional, pero él inmediatamente llama a las elecciones, no se queda a gobernar, sino lo único que hace es llamar a elecciones, lo cual es felicitado por todo el mundo, y entra una escena nuevamente el señor Evo Morales con mm. el denominado Movimiento al Socialismo, ayudado además por la campaña del embajador de Estados Unidos que dice que no hay que votar por Evo Morales, entonces la gente recibe eso muy mal y todos votan por Evo Morales. Y Evo Morales asume la presidencia constitucional en enero del 2006 y el 6 de marzo promulga las leyes de convocatoria a la Asamblea Constituyente y al referéndum para la autonomía departamental. Dos otros conceptos. Ya ahí está la Asamblea Constituyente y por el otro aparece el criterio de autonomía departamental, que no estaba todavía en el escenario, pero que se coloca ahí de manera fuerte por la región de Santa Cruz, que Santa Cruz había solicitado, mira, reconviniendo, vamos a decir, una postura de 1890 donde se pedía federalismo, ¿no? Entonces vuelve a aparecer el federalismo y la autonomía, en este caso se habla de autonomía y se manda ese proyecto. La
La Asamblea Constituyente comienza su función el 6 de agosto del 2006. Y desde un comienzo... Discúlpeme que lo interrumpa, Gustavo. Antes de que sigamos con el análisis de lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente, me gustaría saber su impresión respecto a cuál era por aquel entonces la legitimidad de la empresa en Bolivia. ¿Qué sentimientos predominaban hacia la empresa privada? Y si habían cuestionamientos, ¿cuáles cree usted que eran los principales cuestionamientos que se le hacían al sector privado de Bolivia? Bueno, para entender la visión de legitimidad sobre el mundo empresarial formal y el mundo de los negocios informales en Bolivia, porque tú tienes que pensar que Bolivia tiene la mayor informalidad de Sudamérica, con un Sí. 70%, ¿no?, de informalidad. Ah, sí. En todo Bueno, caso, me refiero al mundo formal. Ese es el que nos interesa particularmente en esta entrevista. pero es bueno establecer que debemos ver el discurso de los movimientos sociales que se establecieron en contra de los empresarios, ¿no? Que los vinculaban a la visión de la globalización, de las transnacionales, según ese discurso, la explotación de los recursos naturales, sin ningún respeto por el pueblo, sin ninguna redistribución ni distribución equitativa de las ganancias, era demasiado el lucro, los empresarios eran vistos por parte digamos, estos sectores con una visión de explotación muy americanizada, ¿no?, que Mm, eran representantes de la embajada americana, incluso hablaban de eso. El discurso era exacerbado por los partidos de izquierda y la injerencia de visiones de países como Cuba y Venezuela obviamente no ayudaran en nada y hacían que el escenario era mucho más complejo. Totalmente claro. anti-yanqui, vamos a decir, ¿no? Totalmente anti-yanqui. Lamentablemente en el discurso se ve que los empresarios, o se veía a los empresarios como parte de una oligarquía explotadora, sin alma, sin espíritu, ¿no? Y muy ajena a la patria, muy ajena al país. Entonces, Gustavo, es extraño. que, ¿Mm? disculpe que lo interrumpa. Me queda muy claro el discurso que se había construido en torno a la empresa. Ahora, ¿qué tan representativo habrá sido ese discurso sobre las distintas capas de la sociedad y si existía por aquel entonces alguna encuesta de aprobación? Porque, en general, en los estudios de opinión pública se mide aprobación, qué sé yo, al gobierno, a las Ah, empresas. ¿Sabe algún número respecto a ese tiempo? sí. ¿Cómo era la aprobación? Bueno, lo interesante acá es que existe una encuesta de uno de los periódicos más importantes del país con respecto a la credibilidad de las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones más creíbles en este momento tan complejo? Y en esa encuesta a nivel nacional sale que la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, los periodistas y los empresarios gozan de credibilidad ante la ciudadanía. Era una contradicción, pues los sectores radicales hablaban contra los empresarios, pero sin embargo parece que las capas sociales, vamos a decir, clase media, media alta, media baja inclusive, veían a los empresarios como algo bueno, no como algo malo en general. Pero ahí está mezclado, y quiero por eso ponerlo en el tapete, el tema del empresario informal. El empresario informal está muy ligado al pueblo interno, al Mm. pueblo de dentro, ¿no?, de la ciudadanía. Es la cholita, es el carnicero, ¿no?, que son empresarios, son emprendedores, pero no llegan a ser formales, son informales. Entonces, digamos que el empresariado en general, el emprendimiento es visto de buena manera. Y hay grandes empresas que tienen mucho prestigio. Por ejemplo, la cervecería Mm. nacional o la industria vela, el otro, la papelera. Son industrias que tienen muchos empleados y Mm. los tratan muy bien. Entonces, ahí, digamos que prevalecía la visión de que había un buen nivel de acercamiento de parte de ellos, ¿no? Pero permíteme volver a mirar un poquito la constituyente para que tengamos un reflejo de lo que pasó, Sí. porque si no, no vamos a entender qué nos ha pasado a nosotros dentro de esto, ¿no? Mm. Entonces, te decía que una discusión dentro de, digamos, al inicio de este hecho de la acción de la Asamblea Constituyente del 6 de agosto del 2006 fue el debate sobre el reglamento de debates. ¿Cómo iba a ser la votación interna
para la aprobación del texto constitucional. Ahí hay una lección que debemos aprender. La gente pensó que la Asamblea iba a hacerlo todo, pero ahí te tienes que dar cuenta que tienen que tener un reglamento muy claro de debates que le ralentizó, hizo muy lenta a la Asamblea, porque ese reglamento de debates fue el inicio de una serie de controversias internas de la propia Asamblea Constituyente. Y el sistema de votación para la aprobación del texto constitucional sobre el carácter de la Asamblea, si era originaria o era una Asamblea derivada, también generó otra serie de debates que hicieron que la Asamblea no funcionara de manera correcta, ¿no? Tras varias semanas de entrampamiento, de idas y vueltas, el 29 de septiembre se aprueba el primer artículo del reglamento de debates, imagínate eso, ¿no? Que establecía que esta Asamblea Constituyente era originaria y por tanto se iba a dar sus propias normas, se iba a dar su propio reglamento, se iba a dar su propia lógica, siendo que en realidad era una asamblea derivada porque había sido convocada por una ley del Congreso de la República en un estado eficiente, vamos a decir así, ¿no? No en un estado constituyente. Eso es interesante porque en el caso chileno también la asamblea, o sea, perdón, que a nosotros le llamamos convención constitucional, también, bueno, fue posible gracias a una reforma constitucional y como parte del acuerdo de todas las fuerzas políticas para, digamos, como una salida institucional a la crisis que se tenía, se estableció el acuerdo de los 2/3, que en el fondo el nuevo texto constitucional tenía que ser aprobado, digamos, por los 2/3 de los constituyentes elegidos, y, bueno, posteriormente ratificarse mediante referéndum popular, pero en el fondo hoy en día ya hay cuestionamiento desde ciertos sectores políticos, de que esto de los 2/3, la verdad es algo que debiera ser materia de discusión interna dentro de la propia constituyente y que la propia asamblea debiera darse las normas. Ah, mira, aquí igual, hubo el debate sobre cómo vamos a aprobar la Constitución y se estableció el sistema de votación de 2/3, ¿no? Pero con una serie de contextos, ¿no? La solución, se puso una solución intermedia entre una visión que era del movimiento al socialismo y la visión de los, digamos, contrarios al movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo dominaba la Asamblea Constituyente, pero no llegó a tener los 2/3. Entonces, ellos querían que por simple mayoría absoluta se puedan, digamos, aprobar el texto constitucional, artículos de la Constitución, pero los opositores decían 2/3. En esta última cuestión, en febrero del 2007, con una solución intermedia a ese conflicto, se estableció que los informes de las comisiones especializadas, que van a ser el número de 21 comisiones para cada rubro de la Constitución, tenían que tener una primera votación en grande y ahí por simple mayoría se aprobaba el informe de comisión. Pero ya en el detalle, la Asamblea en general y en particular iba a aprobarlas por 2/3. Si había divergencia de esos 2/3, se hacía una consulta popular y luego se establecía el proyecto final, también por 2/3. Es complejo, pero así estaba el contexto del reglamento. Tras este retraso de entrega de los informes de las comisiones por diferentes fuerzas del gobierno y la oposición, el 13 de julio de ese año, del 2007, donde 6 de las 21 comisiones plantean otro debate adicional, que es el tema de la capitalía plena. ¿Dónde va a ejercerse la capitalía del Estado? Tú sabes que en Bolivia tenemos la capital es Sucre, capital histórica, ¿no? Y tenemos la sede de gobierno que está en la ciudad de La Paz. Esto desde el siglo pasado, pero eso no se había resuelto. Entonces, 6 de las 21 comisiones plantean que se vuelva a posicionar el concepto de la capitalía plena para Sucre. Y eso hace que haya movimientos de todo tipo, se vuelve a convulsionar el país
y eso hace que haya más demoras en la acción de la Asamblea, ¿no? En julio deciden ampliar el plazo de trabajo de la Asamblea lo hace mediante una ley avalada por el Congreso Nacional, lo que es extraño porque ellos habían dicho que la constituyente era fundacional, ¿no? Y no era derivada. Entonces, hay una ley de ampliatoria de fechas, como se conoció como la ley de ampliatoria o ampliación de la Asamblea, y el 14 de diciembre del 2007 esta prórroga se concluía, ¿no? Lamentablemente, en esa segunda etapa del proceso de elaboración constitucional que le hemos denominado de diálogo nacional, se marcó algunas negociaciones forzadas, atendiendo a los conflictos que se empiezan a generar alrededor de la Asamblea. Hay conflictos muy serios, hay muertes de personas, la Asamblea tiene que moverse del lugar y la ponen dentro de un espacio militar, ¿no? Para que siga sesionando, y con la presencia solamente de 145 asambleístas en el Liceo Militar de La Glorieta, en Sucre, el 23 de noviembre, el MAS, casi por completo, o sea, los representantes del movimiento al socialismo, eh, van a establecer que el proyecto final de constitución es el que ellos están votando con los 145 asambleístas que ellos representaban, con las fuerzas que además se habían unido a ellos, pero no con los 255 asambleístas, lo que obviamente hay una abstención de fuerzas de oposición y hay un quiebre muy duro en la asamblea, ¿no? Ya. Sin embargo, hay 21 comisiones de la Asamblea que presentan sus informes de respaldo que son aprobados por 136 de los 138 constituyentes que se presentan para esa aprobación de las comisiones, lo que hace que sea una aprobación en grande, en general, y no por 2/3 del texto. Claro. Y entonces hay una serie de movilizaciones muy fuertes en La Paz y Santa Cruz con respecto al tema de autonomías y con el tema de que no se estaba respetando la visión democrática, ¿no? Y ahí Sí. surge una agrupación del Consejo Nacional Democrático que se llama CONALDE, que está todavía hoy vigente y que ha hecho los paros últimos y que involucra una visión de paros cívicos empresariales en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, lo que van a denominar luego la media luna, ¿no? Una media luna del país que se para con conflictos diversos, enfrentamientos, etcétera, para generar un nuevo acuerdo de la Asamblea señalando que el texto constitucional está mal elaborado y hay una necesidad técnica, ya porque hay especialistas que empiezan a hablar, que hay más de 100 artículos del texto constitucional que habían sido votados por la Asamblea que necesitaban cambiarse o modificarse en su redacción. Entonces la constituyente se vuelve a constituir, perdón la cacofonía, Sí. en Oruro, en la ciudad de Oruro, ¿no? El 20 de octubre se anuncia que hay varios acuerdos entre las fuerzas que hacen a la constituyente y se lleva adelante un referéndum el 25 de enero del 2009 con una amplia mayoría del 61% de la población. Es votada la constitución a favor de la aprobación y un 30% que niega la aprobación de esta constitución, ¿no? Vamos a decir que hay una pregunta adicional que se incluye en este referéndum, no solo la constitución, sino Sí. que meten ahí una pregunta sobre la regulación y limitación del latifundio. Este es Sí. otro hito distinto, es decir, que se pone un límite de 5.000 hectáreas para la propiedad de la tierra para lo venidero, pero se quedan las tierras, vamos a decir, en el oriente no ha habido reforma agraria como en el Sí. occidente. Y entonces en el oriente hay grandes extensiones de terreno que están en manos de terratenientes, ¿no? Que incluyen municipios, o sea, es tan grande las tierras que tienen municipios dentro, ¿no? en su Sí. propiedad. Entonces es complejo ese tema, pero bueno, se trata de solucionar con ese contexto, ¿no? Este Ya. último de todos
digamos, fue criticado por parte significativa de una serie de grupos, ¿no? O sea, ¿por qué 5.000 hectáreas? ¿Por qué no 10.000? Eso pararía la visión de una reforma real agraria que industrialice el campo, etcétera. Bueno, al final queda en nada esas discusiones y finalmente la Constitución es promulgada el 7 de febrero del 2009 en una multitudinaria concentración que se hace en la ciudad del Alto, ¿no? En Ya, marzo se oficializa el cambio de nombre del país, ya no era República de Bolivia, sino Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? En este perfecto. Estado plurinacional se reconocen 36 naciones indígenas y 36 lenguas como oficiales de este país, ¿no? Se habla de 5 años del mandato presidencial y por una sola reelección, con una posibilidad de reelegirse una sola vez, ¿no? Sí, Se habla de un Estado regulador, se establece un poder electoral, además de los poderes clásicos que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Se incluye el poder electoral, que había sido una visión de Simón Bolívar en nuestra primera constitución en 1825, ¿no? Entonces, vuelve a establecerse el órgano electoral como autónomo y parte de 4 órganos del Estado que van a ser independientes y interactivos entre sí, ya. ¿no? Y Gustavo, se establece además sí, que van a haber 100 leyes que van a construir y van a contribuir a esa constitución, ¿no? perfecto. Sí, Sí. me gustaría que nos enfocáramos más ahora en cuál fue el rol de los gremios. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto. La primera, ¿de qué manera estaban organizados los gremios empresariales en aquel momento? Pensando gremios que agrupen a las grandes empresas. Y cómo fue, cómo se configuró la participación de los gremios en el debate constitucional? ¿De qué manera trataron de influir en el debate? Digamos, pensando en la organización que tenían en ese momento. Mm. Bueno, hay que establecer que los gremios están organizados y estaban organizados en 2 niveles. Un nivel político-empresarial de representación de gremios, ¿no? Que forman parte de todas las cámaras y las federaciones departamentales que están a la cabeza de la Confederación de Empresarios Privados, que ha sido fundada en 1962 y un nivel técnico de gestión de representación y defensa empresarial que representa a las empresas que están representadas por las cámaras nacionales de comercio, las de industria, la de construcción, exportadores, banca, etcétera, ¿no? Que representan a la agremiación empresarial y a esa visión técnica de los temas en general de los empresarios, ¿no? El más importante de estos gremios empresariales históricamente es la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, que ha sido Mm, fundada en 1890, de la que yo soy parte, ¿no? sí, Y que aglutina a 9 cámaras departamentales y a las cámaras binacionales, a las asociaciones sectoriales, subsectoriales, que hacen esa pirámide gremial, ¿no? Este gremio, que nos preciamos de ser parte, se ha derivado en otros gremios empresariales que hoy llegan y suman a ser 60 gremios, ¿no? En general. Con toda sinceridad y con cierta pena, debo señalar que los gremios empresariales no estaban organizados ni preparados para afrontar una constituyente. En aquel momento, por lo menos, la única organización empresarial que logró establecer criterios técnicos y establecer una especie de presencia o postura desde un inicio fue la Cámara Nacional de Comercio, la mm, nuestra, que se tomó en serio lo que venía. Porque te lo comento, porque en los sí, gremios se hablaba de que iba a venir la constituyente, que iba a estar la constituyente. Y muchos empresarios decían, no, ese es un elefante blanco, eso no va a pasar, eso no es posible, etcétera, ¿no? Pero la Cámara se tomó en serio ese tema y mm, empezó a hacer análisis sobre los parámetros de lo que deberíamos estar viendo, de lo que podía venir. Eso desde el año 2004, ¿no? Que vimos que el país estaba muy inestable. Por tanto, logramos enviar una propuesta para la ley de convocatoria solicitando que exista una representación sectorial, al igual que se estaba estableciendo una representación corporativa
del mundo indígena, ¿no? De los indígenas originarios, pidiendo que por lo menos los gremios sean representados con dos vocalías especializadas que ayuden al debate abierto de la constituyente, postura que lamentablemente fue debatida y no fue aceptada por el Congreso Nacional, y en especial por el movimiento al socialismo que tenía los 2/3 en el Congreso, ¿no? Mm, Que no deseaba que existan o sea, que no deseaba que la voz de los empresarios esté ahí en la Asamblea, y mm, tenía la idea de lograr una total hegemonía en la Asamblea Constituyente, ¿no? Dos niveles diferentes, el Congreso ya, Nacional y la Asamblea. La participación de los gremios en el debate constitucional fue a través de las comisiones, eso te quiero comentar, ¿no? Que se organizaron en 21, como te decía, en total, que hablaban de temas técnicos, establecían ciertos criterios y nosotros íbamos y llevábamos documentos, ¿no? Y mostrábamos las visiones. Ello fue complejo y difícil, puesto que en los tiempos y visiones políticas era muy complejo y, digamos, el poder entrar a una reunión sin ser visto como un antagónico de inicio. El mm, MAS tenía, como he dicho, 137 escaños de los 255 de la Asamblea, no dejaba establecer criterios técnicos en los debates y primaba una visión política con discusiones reivindicativas muy interesantes sobre el indigenismo y la lucha por eliminar un Estado republicano, posturas variables contra los supuestos oligarcas empresarios, pero poco prácticas para lograr la unificación y construcción de institucionalidad democrática, que era lo que en realidad la Cámara Nacional de Comercio buscaba, y los gremios en general, ¿no? Empresariales, que hasta ese momento no se han incluido en el debate, no se habían incluido de ninguna manera. No se tenía una visión clara en la propia Asamblea Constituyente por parte de los asambleístas, puesto que ellos decían ser fundadores del nuevo Estado. Y cualquier idea que pudiera ser entendida como parte del antiguo sistema o el antiguo Estado era rechazada sin ninguna consideración. Ellos nos motivó a conglomerar todas nuestras posturas técnicas y redactar un texto completo constitucional como mm, propuesta para el debate positivo de la Asamblea Constituyente. Esa redacción estuvo a cargo del doctor José Romero, mi mm. persona, que junto a un equipo multidisciplinario logramos establecer un documento que fue, la verdad, felicitado por los organismos internacionales y los propios asambleístas, a los que se les entregó en un acto público en Sucre a cada uno un libro que establecía, digamos, los lineamientos que debía contener la Constitución, pero además la redacción completa de todo un articulado que eran 450 artículos. En realidad, la divergencia, las divergencias se dejaron de lado, se establecieron para, digamos, lograr unión de los gremios empresariales, de las visiones que todos tenían, porque cada uno tiene sus propias visiones. Hemos Claro. tratado de dejar de lado, digamos, temas que nos alejaban y hemos visto temas transversales que nos ayudaban a lograr una visión completa y clara. La base fue muy fácil: la defensa del Estado de Derecho, la consolidación de la democracia Mm. participativa e inclusiva, la búsqueda de seguridad jurídica y técnica, la libertad empresarial como un eje de la innovación y la defensa de la propiedad privada, entre otros argumentos que son parte, obviamente, Esa, de la... para entender bien, Gustavo, esas eran las materias constitucionales clave que a ustedes como sector les interesaba poner en la discusión constitucional, ¿cierto? Sí, pero además habían cuatro ejes que sí nos tocaban de distintas maneras, que era el tema de autonomías, Mm, el régimen económico en general, el régimen agrario y el tema de recursos naturales, ¿no? Que eran también temas que nos importaban. Entonces nosotros propusimos promover entre los ciudadanos debates sobre una forma concertada con los asambleístas y la sociedad civil, las bases para lograr un desarrollo económico social, el fortalecimiento de nuestra economía para consolidar nuestra inserción en los mercados internacionales, con tal vez el fortalecimiento de un aparato productivo exportador de alto valor agregado, establecer la idea central de un país que concentre su bienestar en un modelo de desarrollo productivo industrializado, comercial y de servicios, también que se aproveche la apertura
externa como una condición esencial para promover el despegue económico, disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población boliviana. Nuestra misión era buscar en la mayoría de los ciudadanos una visión de que el empresariado va a buscar el bienestar de la población, basado en ciertos ejes que los pusimos en el tapete, en la televisión, etc. Uno era el crecimiento a través de la competitividad y la productividad. Mm. Dos, era el financiamiento y compra de bienes de capital de alta tecnología, establecer el uso de mano de obra capacitada, la aplicación de modernas técnicas empresariales de administración que deberían ser establecidas, la distribución del comercio interno y externo de productos terminados de alta calidad, lograr la unión productiva complementaria con otros mercados y países vecinos, ¿no? Aunque en definitiva esas cosas les molestaba a algunos actores, y generar una nueva forma de pensar y actuar para obrar en común. Esa fue, digamos, el eslogan con el que más hemos participado en todas esas reuniones, generar una nueva forma de pensar y actuar para obrar en común. Lo que fue recibido por la ciudadanía de manera bastante interesante, la Cámara Nacional de Comercio hoy tiene un prestigio muy alto, precisamente porque la población en general, incluso los detractores de los empresarios, entendían que la Cámara lo que buscaba era puentes de diálogo y, Mm. digamos, de alguna manera impulsar el desarrollo del país, ¿no? Y tender Gustavo, esos puentes de diálogo. ¿Mm? ¿y, y qué recepción tuvo este texto que ustedes imprimieron en las discusiones que se dieron en la Asamblea Constituyente? Y si finalmente tuvieron éxito con que quedaran incorporados en el texto constitucional algunas de estas temáticas. Sí, bueno, el principal aporte fue lograr el reconocimiento y garantía de la libre asociación empresarial, ¿no? Y de la libre empresa. El Perfecto. derecho de los ciudadanos a dedicarse al comercio o a la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen el bien colectivo, eso quedó claramente establecido en esta Constitución. El respeto a la iniciativa empresarial y a la seguridad jurídica como un factor que antes no aparecía, pero ahora lo logramos incorporar. Se logró incluir aspectos de reconocimiento y equidad en la estructura de organizaciones económicas del Estado, con un modelo económico plural, en la que entre los cuatro actores fundamentales que son las organizaciones comunitarias, la estatal, la social cooperativa, se incluye al sector privado que ya no estaba, ¿no? Definiéndose que todas estas gozarán de igualdad jurídica ante la ley, lo que es un logro para nosotros. Luego también se logró aclarar la visión política económica del Estado, la visión política fiscal, estableciendo que los entes estatales se regularán por medio de un presupuesto y gasto de inversiones con leyes específicas, así como establecer las fuentes de los recursos, la política monetaria y cambiaria definida por un banco central autónomo para lograr mantener esa Eso estabilidad. quedó establecido, lo del Banco Central Exacto. Autónomo. Ya. Sí, y con criterios de igualdad, oportunidad, solidaridad, distribución, redistribución equitativa, con el tema de la política financiera también, ¿no? Entonces, de alguna manera, algunos ejes que nosotros planteamos en toda una constitución quedaron afortunadamente plasmados, por lo menos en una, vamos a decir, en un 42% de artículos de la constitución, ¿no? Incluso Y algunas redacciones podría, fueron idénticas. sí, no, me llama la atención porque por su relato se percibe que la Cámara fue bastante exitosa en su labor de instalar este articulado en el nuevo texto. Eh, Ahora, viendo, digamos, la contracara, ¿en qué materias creen que no tuvieron éxito y que para ustedes también eran importantes? Bueno, primero como gremios creo que los logros, porque primero me gustaría ir por lo positivo, creo Sí, que lógico. como logro fue el reconocimiento de la Constitución, o sea, en la Constitución de nuestra existencia y la importancia que tiene el sector privado como actor en el desarrollo, ¿no? Mm. Eh, digamos que eso es lo importante. Em, la pregunta que tú me hacías es, em,
Claro, en el fondo, ¿qué elemento que ustedes propusieron o qué articulado que ustedes proponían en este texto que imprimieron a los constituyentes no tuvo éxito y no lograron incorporarlo en el texto que finalmente se aprobó, que para ustedes era importante, digamos, estamos hablando de las materias constitucionales que para ustedes eran importantes que no tuvieron éxito en quedar plasmados en la nueva constitución. Bueno, uno de los temas donde fracasamos enormemente fue en el contexto laboral. Se constitucionalizó los derechos laborales de los trabajadores, estableciéndose una serie de medidas que obviamente imposibilitan eh, el despido, ¿no? De una manera directa. Entonces hay una especie de adueñación, no sé si es el término correcto, pero el funcionario se vuelve dueño del del trabajo dentro de la empresa y es muy difícil, digamos, destituir a las personas porque tienen derechos constitucionales muy fuertes, laboralmente hablando, y contrarios totalmente al sector privado que necesita, por ejemplo, recambios, cambios, modificaciones, salidas y entradas del personal, ¿no? Lo que hace complejo el tema. Después, otro donde tuvimos un fracaso también enorme fue en el tema tributario, ¿no? Tema tributario, se estableció un régimen muy duro, tributariamente hablando, por lo menos parámetros de un régimen extremadamente duro, que luego ha sido, digamos, ampliado por leyes adicionales que hacen que sea bastante difícil ser formal en Bolivia, porque tenemos un 33% de presión tributaria muy grande y hace que las ganancias sean mínimas, ¿no? Y que la mayoría del dinero que se genera se vaya a importes en impuestos, ¿no? Entonces es una cadena muy dura que no hemos podido romper y que está ahí pendiente de tal vez una reforma más que constitucional legal, porque si bien la constitución es dura en esos términos, no era tan dura como la han endurecido en las leyes posteriores. Y Mm. ahí te comentaré yo los fracasos que nosotros entendemos también que fue luego de la constitución, no haber estado, no haber aprendido la enseñanza no solo era trabajar en el tema constitucional y constituyente, sino trabajar luego en las 100 leyes que se establecieron luego para implementar la nueva constitución. Ahí el sector privado, la verdad, no tuvo el éxito suficiente, no logró participar y fuimos aislados de una manera extraña de todos los debates de la política pública que establecieron, digamos, los pilares fundamentales de un nuevo texto constitucional, que ahí te diría que fue el mayor de los fracasos del sector privado, no haber logrado tender un puente real de diálogo para esas 100 leyes que cambiaron definitivamente el Estado plurinacional a un Estado que es totalmente contrario al sector privado, ¿no? Es un Estado muy complejo, ¿no? Entonces, ¿Y las tareas. a qué atribuye usted ese fracaso, Gustavo, de que no hayan sido capaces de incidir en esas posteriores 100 leyes? Bueno, yo atribuyo a los temas políticos más que a los temas técnicos, ¿no? La visión política del Estado se endureció y se estableció una serie de parámetros del ALBA y una serie de criterios contrarios al sector privado, señalando que el Estado tenía que ser un actor preponderante de la economía. Tanto es así que definieron que el 80% del mercado tenía que ser manejado por el Estado central, ¿no? Ya. Entonces, restringiendo a las otras, digamos, a los otros actores económicos a un 20%. Lo que hace que sea muy difícil, pues, trabajar en Bolivia porque tienes a un sector público que tiene empresas públicas que compiten contra ti, haciendo prácticamente lo mismo
pero digamos con la subvención del Estado. Entonces, ellos no tienen problemas laborales porque no se aplica al sector público el tema laboral. Ellos no tienen problemas tributarios porque no se aplica al sector el tema tributario. O sea, una serie de cosas que hacen que haya una competencia desleal total por parte del sector público, pero además hay una competencia desleal por parte de la informalidad, del contrabando, que es muy alto en Bolivia. Mira, son 2.500 millones de dólares en contrabando que entra a Bolivia cada año, ¿no? Mm, Y que lamentablemente el Estado no parece tener, digamos, la intención de luchar contra eso y mm, hace mucho daño al sector privado formal. Entonces, tenemos un espacio muy complejo en este momento, después de la constituyente, y lamentablemente hemos notado que no hemos logrado superar esas grandes diferencias que se definieron. El discurso del gobierno ha sido muy, muy antagonista en 14 años con Evo Morales y esos antagonismos lo único que han hecho es separarnos en vez de poder unirnos mm. y seguimos en un espacio que yo te diría que necesita de un nuevo pacto social que nos Sí. pueda unir, pero lamentablemente no hemos logrado eso. Yo creo que ese es uno de los fracasos Mm. también de la Asamblea Constituyente del 2006, el no haber logrado poner los pilares fundamentales, colocar los pilares fundamentales del acercamiento de los ciudadanos y de las ciudadanas a una visión de desarrollo conjunto y una política de Estado en la que se sumen los actores públicos y privados y no solo sea el actor el sector público, sino que Sí. también el sector privado pueda sumar, ¿no? Gustavo, ahora con la perspectiva que da el tiempo, ¿usted cree que los gremios debieran haber hecho de forma distinta algunas cosas con el propósito de poder haber incidido de mejor forma en el texto constitucional? Oh, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Una de las cosas era tomarse en serio la constituyente. No se Mm, tomaron en serio los gremios el tema constituyente, no se sumaron muy tarde a la visión de la Cámara Nacional de Comercio y entonces esa aparición tardía fue también parte de la poca visión que tuvieron en su momento los, digamos, líderes empresariales. Lo mm, que creo es que no nos preparamos lo suficiente como gremios, ¿no? El total de los gremios no se preparó, fue solamente la incipiente y fuerza de la Cámara Nacional de Comercio la que estableció criterios ahí en la Asamblea y mm, no hubo otro actor que debió haber participado. Lamentablemente, esa falta de participación gremial, institucional, etcétera, tuvo como consecuencia pues ese divorcio del sector empresarial con respecto de lo que vino luego, que fueron las 100 leyes eh, que han estructurado este nuevo Estado, ¿no? Gustavo, y en términos comunicacionales, porque entendiendo que su gremio fue prácticamente el único que se tomó en serio la constituyente y que contribuyó activamente en el proceso, eh, pero por último, su gremio, la Cámara, ¿cómo cree que fue su performance en términos comunicacionales? Logró, porque una cosa era la participación que ustedes tuvieron en estas comisiones o haciéndole entrega de una propuesta, de un texto a cada uno de los constituyentes, pero ¿cómo fue la comunicación que tuvo la Cámara o los gremios en su conjunto de cara a la ciudadanía para tratar de influir, digamos, en la opinión pública? Bueno, fue interesante el hecho de que nos sentíamos divorciados de la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer foros de discusión con técnicos, con especialistas en diferentes temas que veíamos que importaban a la ciudadanía, ¿no? Y esos temas los difundimos de manera abierta para la ciudadanía. Pero no teníamos lo que hoy tenemos, estas redes que hoy nos permiten tener el contacto directo como WhatsApp, el Zoom, etcétera, Mm, ¿no? Entonces, eran más
digamos, asambleas donde tenías a 200 personas, 300 personas ahí, y luego publicábamos en el periódico una síntesis de lo que se había hablado, etcétera. Eh, Tuvimos momentos en la televisión donde íbamos y hablábamos de ciertos temas, pero la verdad es que nos faltó las herramientas tecnológicas que hoy existen. Hoy las herramientas tecnológicas te acercan de una manera tan particular y tan rápida a una infinidad de personas que creo que hoy tienes mucha más oportunidad de la que tuvimos, ¿no? Yo creo que lo que faltó ahí en el tema comunicacional fue tener más tecnología. Mm. Tecnología que ahora tenemos, pero que en ese momento no teníamos como ahora, ¿no? Claro. Gustavo, y en términos generales, porque hemos hablado de cosas que aparentemente salieron bien en la Constitución o quedaron plasmadas en la Constitución que a su juicio son beneficiosas para el país y otras que no. En términos generales, ¿usted considera que esta nueva Constitución fue beneficiosa para el país o no? Bueno, a ver, yo creo que hay una serie de ejes temáticos que fueron beneficiosos, ¿no? El hecho de reconocer a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, ha sido un hecho de singular importancia para este país que esencialmente tiene un porcentaje de indígenas mayor que en otros lugares, ¿no? Que en otros países. Es Mm. uno de los lugares donde más indígenas existe junto a Ecuador. eh, Somos uno de los países donde más indígenas hay. Pero también ha tenido grandes errores porque esas 36 naciones que quieres reconocer, la verdad, son cuatro en realidad las que mayoritariamente tienen población, porque hay poblaciones indígenas muy pequeñas donde hay 10 o 15 individuos nada más, y entonces no la podrías considerar una nación, tal vez una agrupación indígena, pero no una nación, y ellos lo han reconocido como nación y han reconocido el idioma. De alguna manera eso ayuda a permanecer o conservar algunas cosas, pero no podemos negarnos que a veces por los conceptos políticos se niega la visión de un país unitario, ¿no? Y el problema es que cuando tienes 36 naciones reconocidas además por el Estado plurinacional, tienes contradicciones porque no puede haber unidad si hay 36 naciones. Tendrías que ser un Estado federal, pues, ¿no? Reconociendo esas nacionalidades, etcétera, y eso no ha habido. Y otro tema que no avanzó es el tema de las autonomías, que tenían que haberse logrado, que si bien se lograron en la época de Sánchez de Lozada con el tema del municipalismo y la descentralización político-administrativa, no se logró con esta constitución que establece como uno de los ordenamientos la autonomía y esta además señala competencias compartidas, exclusivas, excluyentes, etcétera, para cada uno de esos niveles, cuatro niveles de acción, un nivel central, un nivel departamental, ¿no? Un nivel municipal y un nivel comunitario indígena originario, de los cuales solo hay tres en este momento. O sea, hay tres regiones que son comunitarias indígenas y que tienen sus propias normas y se rigen por sus propias leyes, pero solo son tres regiones que están apartadas en ciertos lugares. Pero Ya. no hemos logrado, digamos, consolidar un Estado de Derecho eficiente, en mi criterio, para Mm. lograr este tema de justicia, libertad, solidaridad, seguridad, que era en realidad lo que nosotros como país creo que buscábamos, ¿no? Un concepto de soberanía y ciudadanía plena, pero que se ha agotado por las visiones políticas, más que por las visiones técnicas o Sí. visiones de desarrollo verdaderas, ¿no? Gustavo, y extendiendo la pregunta que le acabo de hacer ahora desde el lente de la empresa, ¿fue beneficiosa esta nueva constitución para los intereses de la empresa o qué cosas de la nueva constitución fueron beneficiosas para la empresa y qué cosas no? Sabiendo que o sea, ya sé que el tema laboral no fue finalmente en beneficio de los intereses de la empresa. Bueno, lo no beneficioso fue
establecer que el Estado central va a poder competir con el sector privado. Lo no beneficioso fue establecer un proceso, digamos, tributario muy duro. Lo no beneficioso fue no establecer una política de Estado para sumar al sector informal hacia la formalidad, es decir, una política de Estado que beneficie a todo ese sector económico y que lo lleve poco a poco hacia la formalidad en unos 10 o 15 años, no importaba, pero que haga que el país se fortalezca de una manera estructural. Lo no beneficioso fue dejar de lado las instituciones que se habían logrado en el tiempo y establecer nuevas instituciones que lamentablemente no han coadyuvado a generar esta postura de que son las instituciones y no las personas las que deberían llevar adelante, ¿no? Una visión de construcción de un país. Y ahí las personas, los líderes empresariales o los líderes políticos, todavía aún quedan en esa visión de cacicazgo, ¿no? Donde ellos quieren ser las imágenes protagonistas sin pensar que el Estado necesita de institucionalidad para hacer y crecer y lograr, digamos, un desarrollo armónico en general, ¿no? Claro. Gustavo, y ya para finalizar, porque ya le he robado mucho tiempo, y esta pregunta es muy importante para nosotros. ¿Qué consejos les daría a los gremios empresariales chilenos para el proceso constituyente que vamos a iniciar en los próximos meses? Bueno, primero que nada deben establecer los lineamientos esenciales transversales que sean claros y que les permitan acercarse a la ciudadanía, ¿no? La Asamblea Constituyente tiene que ser para los empresarios y debe basarse en preceptos constitucionales de unidad, de integridad, de país. Estos temas que hemos hablado de soberanía, ciudadanía, derecho a la vida, al trabajo digno, a la justicia, a la libertad, a la solidaridad, a la seguridad, en sus más amplias concepciones, ¿no? Debe promoverse mediante la Carta Magna el bienestar eh, y la integridad de toda la visión que el Estado de Derecho puede dar, que se asegure el imperio de la ley y que además que la voluntad popular se someta a la ley, porque ese es otro de los temas. Uno puede decir que el imperio de la ley está constitucionalmente establecido en un Estado de Derecho eficiente, pero es la voluntad popular la que debe someterse a la ley. Si no, vamos a tener insurrecciones variadas, ¿no? Y vamos a tener momentos muy difíciles. América Latina está en un momento de insurrecciones, de visiones, de desencuentros, cuando en realidad el mundo debería estar construyendo el ejercicio de los derechos humanos, de la cultura, de la tradición, de la institucionalidad, de un desarrollo económico-social sostenido. Esa es, digamos, lo que deberíamos estar viendo, ¿no? Y deberá incorporar y ampliar con mayor profundidad los valores y principios del nuevo Estado chileno, entre ellos la dignidad de la persona humana, los valores sociales del trabajo, la libre iniciativa privada, el pluralismo político, el justo equilibrio entre las inversiones y el respeto de la madre naturaleza, que es un tema que va a surgir, ¿no? Y por último, Sí. tienen que tener un conocimiento exhaustivo, no solo de los actores que van a participar en la asamblea, con los que deben establecer un lobby constante, ¿no? Sino también de la historia de los ensayos constitucionales que su país ha generado. Yo he visto que ustedes entre 1811 1818 a llegar a 1833, estructuran un Estado, una república, que ha durado hasta 1924, más de 100 años, ¿no?, de constitucionalidad, que le dio una estabilidad interesante a un país que es para todos un pequeño ejemplo de credibilidad, de seguridad, de armonía empresarial, por lo menos desde fuera, ¿no? Una guerra civil de 1891 que tuvo una serie de incidencias que ustedes no pueden olvidar y tienen que establecer para curar heridas que a veces están ahí, que no se notan y que deben ser nuevamente tocadas, ¿no? Una visión de un constitucionalismo que de 1925 a 1973 es fraccionado por
obviamente este proyecto de los militares y decretos leyes que han vulnerado el contexto democrático y también han hecho heridas, ¿no? Un 1980 que promulga una nueva constitución, unas reformas del 89 y las últimas creo que son del 2015, ¿no? Mm, Con un correlato de leyes orgánicas que han acompañado esa constitucionalidad, ¿no? Que tienen que ustedes verificar cuánto han avanzado, mm, cuánto falta por avanzar, qué es lo fundamental para ustedes, pero el debate más que nada debe estar centrado en qué tipo de país y qué tipo de sociedad deben proyectar para el futuro. Ustedes tal vez no se dan cuenta, pero Chile es un modelo en muchos temas, ¿no? Y, y, y sin embargo, parece que los chilenos no se dan cuenta de eso. Y adentro, en el país, esas 5 regiones, etcétera, tienen también dificultades porque no hay equidad, no hay equilibrio, hay mm, lugares pobres o zonas mm, empobrecidas, siendo que tienen riqueza, es un país rico en diversidad, en contexto, es un país pequeño, pero que ha logrado abrir mercados en el mundo entero. Y lo que tiene que entender Chile es que puede ser complementario a países como Bolivia, que no tienen salida al mar y que ya se ha cerrado ese sesgo, yo creo, de la política internacional en el tema marítimo y tal vez podríamos complementarnos en una visión de desarrollo para afuera, ¿no? Entonces, un país solidario, un país distinto, no un país que por la razón o por la fuerza, sino más bien por la razón y el equilibrio, sea mm. un país modelo para todos nosotros, un modelo a seguir, un amigo de todos, no un rival. En el tiempo, lamentablemente, Chile se ha visto como ajeno a la América. Acuérdate que cuando hubo la guerra de las Malvinas, Chile parecía, digamos, la agencia o el puerto para los ingleses, ¿no? Una visión que fue, vamos a decir, soslayada o rechazada, soslayada por los chilenos, pero rechazada por la América Latina, como diciendo ustedes no son parte del continente, ¿qué les ha pasado, no? Somos todos un continente, deberíamos estar juntos. Cosas como esa que ustedes tienen que establecer. Un país, por ejemplo, nosotros logramos que el país sea pacifista, pero nosotros queríamos que no exista fuerzas armadas en Bolivia, eh, que podamos ser un país más bien neutral y generar una visión mucho más sana, ¿no? Como De lo Costa que ha Rica. pasado. Exacto. Pero no lo logramos porque las Fuerzas Armadas son una institución, ¿no? En nuestros países y han sido, digamos, parte de la historia nuestra, de nuestra beligerancia, de nuestra visión también destructiva hacia adentro, ¿no? Y entonces hay que tratar de alinear una visión hacia el mundo moderno, hacia dónde queremos ir. Y yo creo que Chile, Y en este momento, disculpe, Gustavo, cuando dice una visión moderna, eh, ¿qué le ha faltado de modernidad al empresariado chileno? Porque usted me impresiona lo conocedor que no es solamente la historia de Bolivia, sino que de la chilena. A su juicio, ¿qué elementos de modernidad le podrían haber faltado al empresariado chileno en las últimas décadas que, bueno, usted me imagino que conoce, está muy desacreditado hoy en día en la sociedad chilena, la legitimidad social que goza el empresariado es muy baja, entonces eso dificulta tratar de incidir en este proceso constituyente. Entonces, por lo que usted habla, me da la impresión de que también desliza que debiera haber un cambio de actitud. Si pudiera profundizar en eso, se lo agradecería. bueno, hay 3 ejes en los que yo creo que el empresariado chileno tiene que colocar, digamos, una visión. Uno es la responsabilidad social empresarial, tiene que ser un poco mucho más abierto a generar diálogo con la ciudadanía y ver las necesidades del entorno empresarial y establecer responsabilidad social empresarial por propia iniciativa, no por obligación Mm, del Estado, sino por propia iniciativa, un acercamiento mayor a las
a las poblaciones vulnerables, ¿no? Atender ciertas necesidades que el Estado no está atendiendo y que aunque no es obligación del sector privado atenderlas, atenderlas por una visión de responsabilidad social. Esa es la primera. La segunda es un acercamiento a la ciudadanía en cuanto a la redistribución de la riqueza, porque el gran debate aquí en Bolivia fue que los empresarios solo, digamos, ganan para sí mismos y no hay una distribución o redistribución de la riqueza equitativa y equilibrada. Entonces, tal vez ahí hay que buscar un medio, un mecanismo por el cual los empresarios puedan ayudar y coadyuvar a nuevas ideas, nuevas innovaciones, acercarse a esta ciudadanía que tiene inventiva, que son los jóvenes en general, que están muy divorciados del Estado y que necesitamos que se asumen, que vean al Estado como un amigo, no un rival, y eso puede ser ayudado por el sector privado, que tiene que buscar en los jóvenes una articulación para acercarse a esa ciudadanía. Y un tercer nivel es este concepto de la solidaridad y complementariedad con otros, ¿no? Con otros actores, con otras visiones, con otras regiones. Si en una región eres muy rico, bueno, trata de mirar en esa región más empobrecida qué puedes hacer, qué emprendimientos puedes llevar adelante y que tenga efecto en una mejor condición laboral, en una mejor condición de los actores. Porque acá el divorcio que hubo ha generado precisamente que los actores laborales quieran tener constitucionalizados derechos muy duros, muy fuertes, muy buenos, entre comillas, para ellos, pero muy malos para el equilibrio de lo que es la inversión extranjera, porque la inversión extranjera va donde haya mejores y mayores facilidades de trabajo y de contratación, ¿no? Si es un sistema rígido y duro, no van a ir. Entonces, Chile no tiene que retroceder en eso, lo que tiene que ampliar es un poco la responsabilidad social empresarial y mirar un poco más solidariamente al otro, ser más parte de su país, ¿no? Los empresarios tienen que mirar hacia adentro, hacia su patria profunda y ver en qué pueden realmente ayudar a un país que es un modelo para muchos de nosotros, ¿no? Mm. Oiga, Gustavo, no sabe cómo le agradezco su entrevista y qué bueno que usted la dio porque se nota que estuvo pero totalmente inmerso en el proceso constituyente. Sacamos muchas lecciones y también muy agradecida de los consejos que da acá a los empresarios de Chile. Eh, Así que eso, muchísimas gracias. Yo, bueno, lo último que le quería preguntar, Gustavo, la verdad, es si, porque le cuento, nuestro estudio, nosotros no solamente estamos mirando a Bolivia, sino que a un par de países más que han tenido procesos constituyentes en la historia reciente. Eh, en ese sentido, en Bolivia, esta es nuestra primera entrevista. Yo no sé si usted podría ayudarme con algún contacto de otro líder gremial digamos, conozca el proceso constituyente de cerca, pero desde la vereda de las empresas, obviamente, no desde el sector político. No sé si usted podría ayudarme con algún otro contacto para así poder concretar otra entrevista en el caso de Bolivia. Oh, claro que sí, hay gente diversa con las que podrías conversar. Yo creo que voy a buscar el teléfono de Jos Greve. Jos ¿Ya? Greve es además un pensador del sector privado que te va a dar un pantallazo mucho más elocuente y mucho más claro, porque él es un analista, ¿no? Entonces él te puede ayudar a mirar. Yo, la visión que te he dado es simplemente de una persona que ha trabajado en la temática de cerca, que ha estado involucrado de alguna manera como asesor general de la Cámara, y estoy más de 20 años, ¿no? En la Cámara, entonces, bueno, sé su historia y bajo esa lógica, Gustavo me delegó para que te dé un pantallazo, pero espero haber sido suficientemente eficiente. Te voy a enviar el número de Host Greve y él Perfecto. seguramente va a estar encantado de hablar contigo.